Buenas noches, soy Johnny Escobar. Este día vamos a trabajar sobre algunas consultas específicas. Bueno, en este caso sobre consultas sobre campos combinados, consultas con funciones, subconsultas y consultas sobre varias tablas. Muy bien, centrémonos en la primera consulta. Supongamos que la fecha de vencimiento del detalle de todos los préstamos fue 16/08/2012 y por cada día transcurrido se pagará una multa de 50 centavos. Muestra una consulta el pago de la mora que se tendría que realizar en cada uno de los libros. Muy bien, ponemos un comentario, ejercicio 1. Lo más importante a la hora de realizar una consulta en SQL es estar seguro de los datos que yo voy a operar. Bueno, en este caso necesito saber de antemano de dónde puedo sacar esta información. Si yo analizo el diagrama, solamente podría obtener esa información de detalle préstamo. Mire, aquí está la fecha de devolución. Muy bien, select asterisco from detalle préstamo. Muy bien, con esta información yo consigo esto. Ahora, necesito la información con fecha británica. Entonces, ID préstamo, el ID libro, fecha de devolución, le hago un convert. Vamos a hacer el char. Fecha de devolución. Y el parámetro 103. Haz fecha. Devolución. Muy bien, voy a poner el campo de la mora. Muy bien, ahí ya tenemos la fecha de formato británico, la mora. El ejercicio lo que me dice que la fecha donde se empezó a pagar la mora fue el 16/08/2012. Por lo tanto, si nosotros verificamos acá, tengo 3/16 que no van a pagar nada y a partir del 17 empezará a pagar 50 centavos por cada día transcurrido. Bien, ¿cómo podemos hacer eso? Para ello necesitamos utilizar la función dateDiff. Bien, dateDiff nos calcula los días entre dos fechas. Bueno, los días, los meses o incluso los años. DateDiff, pongo el formato si lo quiero en días. Pongo la fecha menor, en este caso la fecha menor sería 16/08/2012. Y pongo la fecha mayor, que en este caso la fecha mayor sería fecha de evolución. Muy bien, ejecutémosla y veamos el resultado. Excelente. 1, 2, 3. Ok. Cada uno de estos resultados los tengo que multiplicar por 50 centavos. Bueno, lo encierro entre paréntesis y multiplico por esos 50 centavos. Y al final pues pongo un nombre a la columna. Mora a pagar. ¿Se fijan? A partir del día 1, 50 centavos. Tantos días más, 4 días más, $2. Muy bien, ese es el ejercicio 1. Vamos a realizar el ejercicio 2. Lo que el ejercicio 2 me pide es consulta de funciones. El total de copias del libro de Derecho Administrativo, primera edición, que poseen todas las sucursales de la biblioteca. Bueno, primero veo cuál es ese libro. Muy bien, Derecho, primera edición, es el libro número 9, el ID
veo cuántas copias tiene. Recuerden, lo más importante es estar seguro. Copia libro. Lo más importante es estar seguro de la información que voy a obtener. Bien, libro número 9, acá está. Tenemos la 10, la 11 y la 12. 1, 4 y 9. Bueno, en cada una de las sucursales, en la 1 hay 1, en la 2 hay 4 y en la 3 hay 2. Como me dice que tengo que agrupar, yo solamente puedo agrupar por aquellos datos que se repiten. Y los datos que se repiten son los datos donde hay claves primarias. Entonces, en este caso, la clave primaria está en el libro, ¿verdad? Pero copias no puedo agrupar por libro, sino que me pide que agrupe por sucursal. Tengo aquí el ID sucursal, entonces tengo que agrupar por el ID sucursal de sucursal biblioteca. Entonces agrupo por ID sucursal. Sería group by. Vamos a agrupar por ID sucursal, que es el dato que se repite. Si yo lo pongo acá, lo tengo que poner acá arriba, porque siempre debe aparecer expuesto el dato por el que yo estoy agrupando. Y luego pues una función. Bien, voy a explicar dos funciones sencillas. La primera de ellas es count, se ocupa a la par de group by. Bueno, voy a agrupar por numCopias. Count lo que me da es la cantidad. Aquí en teoría count, si yo agrupo por sucursal, me tendría que dar para el libro 9, 1, 2, 3. Olvidamos quitar el punto y coma. 8, 6 y 5. Bueno, aquí lo que me hizo falta fue el where. Where ID libro. ¿Por qué no utilizamos el nombre? Porque todavía estamos trabajando con una sola tabla. Taxis incorrecta acerca de where. Where va siempre antes de el group by. Muy bien, entonces me cuenta que se repite solamente una vez. Si yo pongo sum, entonces sí me va a aparecer el dato total. Y eso es lo que me pide la consulta. 1, 4 y 2. Entonces sum para totalizar, count solo para especificar cuántas veces se repitió. Bien, ese es el ejercicio número 2. Ok, vamos al ejercicio número 3. Bien, el ejercicio número 3 me pide una subconsulta, el número de copias de los libros MySQL y Java. Bien, tengo que saber cuáles son. Where título igual a MySQL y Java. Muy bien. Me dice que es el libro número 6. Ahora, lo que la consulta me pide es, deseo saber el número de copias. Por lo tanto, tengo que, siempre recuerden, hay que estar seguro de lo que vamos a obtener. From número copias. Copias libro, perdón. Copias libro. Muy bien, ejecutamos, recordemos, es el ID 6. Entonces el ID 6 sería este y este. Esos son los datos que tengo que obtener. ¿Sí? 2, 3, 4 y 2.
Muy bien, para ello vamos a hacer uso de una subconsulta. Por lo tanto, yo lo que podría hacer acá es pedir los datos a través de un where. Where, entonces voy a poner el ID libro igual, y como yo sé que la consulta anterior me retorna el dato que estoy buscando, la copio dentro de esta consulta. La subconsulta siempre va precedida de un paréntesis indicando que esta otra consulta va a retornar cierto valor que se debe comparar única y exclusivamente con el dato pertinente. Por lo tanto, sustituye el asterisco por la clave primaria, o en este caso foránea, o el campo que yo quiera recuperar. Muy bien, lo encontramos. Casi está terminado el ejercicio porque lo que me pide es el número de copias. Por lo tanto, tengo que ver por qué dato agrupo. ¿Cuál es el dato que se repite acá? ID libro. Lo pongo. ID libro. Y pongo la función sum. Recuerde, para totalizar es sum. Ponemos num copias. Tengo que tener la visión de saber que me va a retornar 4 más 2. Muy bien, si ya tengo esto, pues simplemente hago mi group by y agrupo por ID libro. Muy bien, este sería el ejercicio número 3. Fíjese que es sencillo. A este momento voy a explicar algo que también es bien importante. Yo tengo que saber cuánto tiempo de CPU se consume en una consulta para saber cómo hago una consulta y cuál es la que me genera mejores resultados, ¿verdad? Para ello, pues podemos hacer uso de una simple instrucción: select get date Bueno, esta consulta se generó este orden y terminó acá. Veamos que también es importante conocer el formato que se nos pide. Podemos hacer uso de un convert, como ya lo hemos visto. Convert en este caso es varchar. La fecha y el formato es el 14. Vamos a ponerle time por nombre. Ya voy a explicar por qué estamos haciendo eso. Bien, entonces esta consulta se inició a las 8, 1 minuto, 19 segundos, 307 milisegundos, y no se tardó ni siquiera un milisegundo en ejecutarse. ¿Por qué explico esto? Porque a este punto ya nosotros debemos estar conscientes de que las consultas pueden generar diferentes valores. Por lo tanto, yo tengo que saber con precisión cuál es la mejor consulta. Este método sencillo me ayuda a obtener el tiempo de reloj que se tarda en ocupar una consulta y seleccionar la mejor, o sea, la que tenga menor tiempo, ¿verdad? Ahora bien, es importante, repito, 12 registros pues no hacen nada al motor de la base de datos, sino que tal vez a partir de unos 100.000 registros pues ya se va viendo la necesidad de ejecutar consultas más coherentes, consultas más específicas y más detalladas, tal vez, ¿verdad? Pero por el momento no vamos a ver ejercicio 4, no vamos a ver la importancia de esto, pero sí es bueno que lo conozcamos. Bien, a continuación va una consulta de 2 tablas. Me dice select asterisco editorial, código y título, o sea que tengo que hacer un select asterisco editorial y un select asterisco libro. Muy bien, hagámoslo. Select asterisco from editorial
y libro. Recordemos que son 12 libros. Editorial. Son 12 libros, pero el resultado me da 108. ¿Por qué? Ya lo vamos a explicar. Podemos poner abreviaturas. Muy bien. Hay dos métodos para ejecutar consultas. El primero de ellos, y es un método bastante sencillo, pero es menos fiable, es hacer uso del where. Y el otro, que es más específico, es más pensado, es más confiable también, es hacer uso de el inner join, ¿verdad? Al final de cuentas, como lo expliqué en el caso anterior, lo importante sería comparar las dos consultas contra el tiempo de reloj y ver en nuestra tabla cuál es la que más se acopla. Bien, vamos a explicar el primer método, el método where. El método where consiste en comparar los códigos principales, en este caso sería editorial código ed y libro código ed. Tengo que comparar los mismos campos. Clave principal editorial, code ed. Lo voy a comparar contra el libro punto code ed. Se fijan, ya ahora sí me da los 12 que son. Muy bien, ese es el primer método. Me pide el ejercicio seleccionar el nombre del editorial, el código y el título del libro. Como ya tengo las dos tablas unidas, pues simplemente pues pongo los campos. Es importante utilizar la abreviatura en lugar de todo el texto del nombre de la tabla para ahorrarnos tiempo y espacio. Entonces sería editorial punto nombre editorial y me pide el título, pero el título pertenece a la tabla del libro, o sea L para abreviar, título, L porque yo he puesto aquí, haz L, título, y también me pide el ID libro, perdón, este me lo pedí antes, L.id libro. Y se fijan, ya me aparece la consulta. Son información de dos tablas organizada de una mejor forma, porque antes solo veíamos los códigos. El otro método, que es más confiable, es hacer uso del inner join. Bien, copio esta información y ya voy a explicar. Básicamente es lo mismo. Lo único que acá el filtro se hace de una forma un poco más primitiva. Yo voy comparando los códigos. Eso quiere decir que a fuerza se compara código contra todos los demás códigos, ¿verdad? Recuerden, eran 108 datos. Eso quiere decir que esos 12 resultados se han comparado contra 108 datos, ¿sí? La otra cosa importante es que la otra consulta, él no compara uno contra todos, sino que va filtrando información. Va filtrando información. Dos tablas apenas son 108 campos. Se fija, si en un lado hay 12 y en el otro hay 12, son 144. O sea que hay en un lado 12 y en el otro 11. Ya cuando hay tres tablas, pues se elevan al cubo las posibilidades. Cuando hay 4 igual, entonces se compara uno contra todos. En estos casos, pues simplemente en el inner join usted filtra una información y lo compara contra otra información filtrada. Por lo tanto, hace menos procedimientos de CPU. Bien, el inner join, en lugar de ponerle coma, le ponemos inner join. Y en lugar de poner el where, ponemos acá un on y ponemos la instrucción del where. Y solamente esa. La información va a ser la misma. Como les digo, son dos métodos. Y también lo que les repetí anteriormente, aquí no vamos a ver gran diferencia. Pero siempre es bueno hacer este tipo de operaciones.
para ver cuál es la que genera mejores resultados. Muy bien, analizando esta información, 12 segundos, 787 milisegundos, no se tardó ni un milisegundo, por lo tanto el otro se tuvo que haber tardado menos. 613, 613, ok, es correcto. Muy bien, estos son los ejercicios de esta pequeña instructoría. Muchas gracias, soy Johnny Escobar.